más o menos todos sabéis lo que es un microservicio. Yo lo único que quiero hacer es hincapié en el tema de que si queremos partir el monolito debemos de hacerlo teniendo en cuenta funcionalidades, ¿vale? Tiene que ser una descomposición funcional. Ya os digo yo que si tenemos una arquitectura como esta, una arquitectura hexagonal dentro de un propio microservicio implementando un monolito, ¿vale? Nos va a resultar mucho más fácil partirlo y llevarnos eso a microservicios. Lo normal pues no es encontrarte con este tipo de arquitecturas, ¿vale? Sino encontrarte con lo que nos encontramos nosotros o con un monolito con un montón de código legacy muy difícil de partir, ¿vale? El problema es cómo llevar a cabo esa descomposición o establecer los límites de cada uno de estos hexágonos, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar contar hoy. ¿Cuál es el objetivo de establecer una arquitectura orientada a microservicios? Pues tener pequeñas unidades de despliegue, pequeños artefactos que te permitan desplegar de forma rápida una funcionalidad muy concreta y evolucionarla sin tener que depender de un release train o depender de un otro equipo de desarrollo que esté desarrollando otra funcionalidad, ¿vale? El objetivo es, tenemos poco código en un repositorio, ese repositorio da servicio a un dominio que puede tener uno o varios microservicios, ¿vale? Vamos a intentar trabajar en unidades pequeñas, responsabilidad única, para poder salir y evolucionar pronto nuestra funcionalidad, ¿vale? El objetivo es ser ágiles y el objetivo es tener escalabilidad, ¿vale? Bueno, este es el cubo de escalabilidad que formuló Martin Abbott en su libro y la típica escalabilidad horizontal donde pues vas poniendo más máquinas y tienes aceptas más carga, ¿vale? O sea, puedes tener más peticiones hacia tus servicios. Luego tenemos la escalabilidad que se basa en el particionado de datos y aquí hay muchas estrategias. Nos podemos basar en una base de datos que tenga particionado o podemos directamente utilizar varias bases de datos e ir redirigiendo las peticiones en función de un tenant, ¿vale? Y escalar, pero teniendo varias bases de datos físicas y varias aplicaciones, ¿vale? Que vayan distribuyendo esa carga. Y luego la escalabilidad que podríamos tener no sobre estos dos ejes, sino hacia el infinito, pues sería en la que realizamos una descomposición funcional de esa aplicación y tenemos estas pequeñas aplicaciones que nos permiten desplegarlas de manera aislada, de manera independiente, ¿vale? ¿Qué es lo normal y con lo que nos encontramos nosotros cuando fuimos a este cliente en concreto? Pues al final lo que tenían era un monolito distribuido. Era tal la dependencia que había entre esos distintos microservicios por no basarse en esa funcionalidad de negocio, sino directamente en la parte técnica, que si tocas algo, ¿vale? Lo tocas todo. Nos encontramos con un microservicio que se llamaba Common Storage, que era un DAO, ¿vale? El mismo DAO que podríamos tener a nivel vertical en nuestro monolito, ¿vale? Pues era un microservicio, ¿vale? Y luego había otros microservicios que sí que tenían más orientación a funcionalidad, pero al final todos dependían del Common Storage. Y no solo eso, sino que el Common Storage compartía estructuras de datos con el resto de microservicios. O sea, había una librería de commons, ¿vale? Con lo cual cualquier cambio en el modelo implicaba un redespliegue de todo el stack, ¿vale? Sí. Entonces, lo más importante es tener en cuenta que cada microservicio tiene que ser propietario de sus datos. Y esos datos no deberían de compartirse con el resto, ¿vale? Esa descomposición funcional nos invita a que cada microservicio dé soporte a un límite establecido del dominio de negocio que tenemos que resolver, ¿vale? Y cada microservicio debería de tener una única base de datos con el dominio al que da solución, ¿vale? Comunicación entre microservicios puede ser de muchas maneras, bueno, de dos, síncrona o asíncrona, pero la tecnología puede ser de muchas maneras y podemos utilizar muchos patrones, ¿vale? Y el problema que nos podemos encontrar con esto pues son problemas de consistencia eventual, ¿vale? El lanzar una petición y que se persista cualquier información en un microservicio y que no se replique al otro, ¿vale? Hasta que no se propague un evento o hasta que esos datos no estén consistentes en los dos entornos, ¿vale? Pero este es el teorema de CAP de toda la vida. Y entonces en el entorno de microservicios, ¿vale? Aquello que se sacrifica es la consistencia, ¿vale? Nuestro sistema es eventualmente consistente, ¿vale? Esto no le gusta a todo el mundo, ¿vale? Pero si estamos en un entorno de microservicios, pues tenemos que asumir que es un sistema distribuido y que eventualmente los datos pueden estar inconsistentes entre dos dominios, ¿vale?
Cuando hablas de esto y hablas más de esto en un entorno bancario, pues entonces dices, pero yo voy a hacer una transferencia y luego esa información no va a aparecer directamente en mi posición global, ¿vale? Pues eventualmente podría pasar que no se propagase esa información a tiempo, ¿vale? Y esa información no esté en tu posición global cuando haces la primera recarga. Cuando hagas la segunda, pues seguramente sí, ¿vale? Pero esto es lo que pasa realmente en el entorno bancario. Cuando haces una transferencia y haces una transferencia a otro banco, ¿vale? Pues no es automática, ¿vale? Pasa por una cámara de compensación. Al pasar a esa cámara de compensación se ve si existe la otra cuenta, no existe la otra cuenta, se hace una devolución o no, ¿vale? Vamos, que lo que intenta reflejar es la vida real, ¿vale? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ser nosotros mismos los que desarrollemos todo el monolito, ¿vale? Y eso nos choca inicialmente. Pero si pensamos que, y siguiendo los patrones de DDD, ¿vale? Cada dominio debería desarrollarlo un equipo separado, al final es como si tuviésemos cada microservicio desarrollándolo como si fuésemos empresas distintas, cada una hablando su propio lenguaje, ¿vale? Si nos tenemos, o sea, el ejemplo que he puesto de la transferencia es un ejemplo muy típico, ¿vale? Pues yo estoy desarrollando transferencias externas en mi banco, ¿vale? Y no soy autónomo, le tengo que dar la cuenta a otra persona que está en otro banco, ¿vale? Hay una comunicación a través de un protocolo y hasta que no se consolida esa comunicación, ¿vale? No se consolida el dinero en la cuenta de a quien quiero hacer la transferencia, ¿vale? Si pensáis que desarrollando microservicios, cada equipo que desarrolla un microservicio podría estar en empresas totalmente distintas, ¿vale? Porque son dominios totalmente separados, ¿vale? Pues entonces a lo mejor choca un poco menos. ¿Y cuál es el desafío de todo esto? Pues ver cómo vamos a diseñar esos límites y esas interacciones entre nuestros distintos microservicios, ¿vale? ¿Cómo identificamos el ámbito de un microservicio? Pues podemos orientarlo de una manera muy simplista a recursos, ¿vale? Que serían entidades y funcionalidades o verbos, ¿vale? Funcionalidades que se pueden ejecutar contra esos recursos. Podríamos utilizar vamos, esta es la primera, o sea, no podríamos decir que en donde estamos ahora estamos utilizando simplemente esta técnica, ¿vale? Sino que con el conocimiento de negocio de la gente que toma ese tipo de decisiones de qué es, cómo se van a partir esos dominios, pues al final se toman una serie de decisiones con las cuales podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, ¿vale? Podríamos utilizar patrones de DDD y en concreto el patrón de delimitación de contextos, ¿vale? Que te invita a establecer unos límites utilizando una serie de técnicas, que son las que vamos a intentar explicaros hoy. Y luego el tema de la granularidad es importante, ¿vale? Pues porque dices tú, ¿y cuánto de grande tiene que ser mi microservicio? ¿Vale? Pues la idea es que sea tan pequeño como puedas, pero tan grande como necesites. Y dices tú, José, ¿y eso qué es? ¿No? Pues es la verdad. O sea, al final tiene que responder a un principio de responsabilidad única, ¿vale? Pero tiene que tener todo lo necesario para que pueda ser independiente, ¿vale? Y luego lo podemos hacer también una división entre el tamaño del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo no tiene que ser demasiado grande y tampoco demasiado pequeño, y entonces hacer esa división de los microservicios en función de los desarrolladores que tengamos, ¿vale? Pero luego no nos tenemos que olvidar que hay decisiones que no son estrictamente funcionales, como la del tema de los equipos. O sea, bueno, hemos coincidido en un cliente en el que los proyectos no era un entorno de microservicios, pero los proyectos se daban en función de los jefes de proyecto que había, ¿no? Entonces, tenemos un módulo de stock, un módulo de pedidos, pero si los pedidos es el módulo de movimientos de stock, ¿no? Al final es movimiento de stock y utilizan la misma base de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos dos proyectos, uno de pedidos y otro de movimientos de stock? Pues porque tenemos dos jefes de proyecto, ¿vale? Uno que conoce más pedidos y otro que conoce más movimientos de stock, ¿vale? Esto podemos enganchar también con la ley de Conway. Y luego tenemos que tener en cuenta también una serie de condicionantes que nos pueden llevar a pensar que estamos haciendo mal la división de dominios, pero que tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de delimitar esos límites del dominio, ¿vale? Que pueden ser, pues, tener directamente distintos criterios a nivel de rendimiento, ¿vale? Podríais pensar que para montar la posición global de un banco, ¿vale? El acceso a todas tus cuentas bancarias, a tu saldo, ¿no? El debe haber de todos tus productos bancarios,
Pues al final la aplicación podría tener directamente una comunicación entre todos los distintos microservicios de cada uno de esos dominios, ¿vale? Pues ataco al dominio de cuentas, ataco al dominio de tarjetas, ataco al dominio de adeudos, ataco a, no sé, ataco a una serie de dominios y esa composición la hacemos en el frontal, ¿vale? Ahí lo que estaríamos haciendo es añadir, pues eso, complejidad al desarrollo de ese frontal, ¿vale? Latencia en comunicaciones, estamos cargando con una serie de peticiones que a lo mejor son necesarias si tenemos los dominios así delimitados, ¿vale? Y lo que podemos pensar es que pues vamos a hacer un microservicio de posición global, ¿vale? Que sea el que tenga esa información agregada. Esa decisión no es una decisión tampoco técnica, ¿vale? Puede ser una decisión que te venga también de negocio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si resulta que en la posición global tienes valores y esos valores tienen una contravaloración, ¿vale? O sea, puedes tener acciones en euros, pues lo puedes tener en yenes o lo puedes tener en dólares, ¿vale? Pues no vas a hacer la contravaloración de la moneda directamente en el frontal, ¿vale? Esa contravaloración de la moneda pues tendrá que venir de un servicio de backend, ¿vale? O sea, para devolverte tu saldo real en euros, ¿vale? O sea, son temas que son también entre negocio y técnicos, ¿vale? Por tema de seguridad podemos llegar a partir microservicios, aunque no tengan mucho sentido desde el punto de vista de dominio, pero para dar a ciertos microservicios una seguridad distinto a otro, ¿vale? Frecuencia en cambios, lo típico, bueno, típico, alta cohesión, ¿vale? Todo aquello que cambia junto, pues lo mantenemos junto, ¿vale? Estas son unas técnicas que a lo mejor pueden parecer muy simplistas, pero en las que nos tenemos que basar, ¿vale? Como última decisión para llevar a cabo esa delimitación. Y luego podemos utilizar, pues lo que os vamos a contar, ciertos patrones de DDD. ¿Vale? DDD es Domain Driven Design. Es una técnica de diseño de nuestro software orientado al dominio que escribió Eric Evans pues hace ya unos cuantos años. ¿Vale? El libro es del 2003, se publicó en el 2004. Hace 15 años que se publicó el libro, el primer libro de Eric Evans. ¿Vale? Luego hay un libro un poco más, vamos a decir, más digestible, más digerible, ¿vale? Que el libro de Eric Evans, que es uno que publicó la gente de InfoQ 3 años después. Yo os digo que este no me lo he leído, ¿vale? El que me he leído es el de InfoQ para ponerme en contexto. El primero de Eric Evans, además, en el momento en el que estamos nosotros ahora mismo, pues ha quedado desfasado en algunos términos. De hecho, lo que te dicen ahora es que si quieres leerte el libro de Eric Evans, empieces a partir del capítulo 8 hacia adelante y luego ya vuelvas al principio, ¿vale? Porque ahora mismo en el contexto en el que se escribió ese libro, pues no es en el contexto en el que estamos ahora mismo. Y luego hay otros dos libros, bueno, hay más, ¿no? Pero así que tomemos nosotros como referencia, ¿vale? Pues tenemos dos libros de Vaughn Vernon, el rojo es del 2003 y el otro es del 2006. Yo el que me he leído es el verde y azul y Sergio se está leyendo el rojo y estamos ahí charlando. Dime. De Vernon. Pues si hay interés, ahí acudir a lo que decía antes Roberto, ¿no? Tengo que saber, o sea, tengo que acudir a quien sabe, pues mira, ahí Rubén sabía. Vale. Vale. En el momento en el que Eric Evans escribe este libro, ¿vale? Estamos hablando del 2003, hace ya 15 años, ¿vale? Pues un momento en el que lo que predominaba era la programación orientada a objetos, sobre todo la gente desarrollaba, bueno, sobre todo había más lenguajes de programación, pero había mucha gente que estaba empezando a desarrollar en Java, ¿vale? Y en lo que hace mucho hincapié Eric Evans es en un concepto que veremos ahora y lo que trata de perseguir es que es algo que comentaba también antes Alex, ¿vale? Que los técnicos pues no nos centremos solo en la parte técnica, sino que intentemos entender primero los conceptos de negocio, ¿vale? Y que esos conceptos de negocio intentemos trasladarlos lo máximo posible al código fuente, ¿vale? Todo ese proceso de intentar llevar esos conceptos de negocio, ¿vale? Es una metodología iterativa incremental que se basa en un primer concepto, que es el concepto de dominio, ¿vale? El concepto de dominio hace referencia a una esfera del conocimiento funcional y el objetivo es intentar trasladar ese concepto de dominio
hacia un modelo de dominio que no es más que una proyección de la realidad en código fuente. ¿Vale? Es una abstracción que lo que intenta es centrarse en lo realmente importante, intentando dejar a un lado desperdicios, ¿vale? Para intentar modelar un problema complejo de negocio. ¿Vale? Y DDD es para problemas complejos de negocio. ¿Vale? Entonces, ¿podemos utilizar DDD para hacer un CRUD? Pues puedes utilizarlo. ¿Vale? Pero a lo mejor te añade más complejidad que los beneficios que te da hacerlo sin utilizar todos esos conceptos que tiene DDD. ¿Vale? El objetivo de Eric Evans en aquel momento, tener en cuenta que estamos hablando del 2003, metodologías ágiles por aquella época, ¿vale? Para aquella época eran más metodologías tradicionales tipo Waterfall, ¿vale? Donde tenemos por un lado la parte de analistas, esos analistas de negocio, luego teníamos un analista funcional, ese analista funcional escribía una serie de requisitos funcionales en los que trasladaba lo que le había dicho alguien de negocio para que alguien técnico lo implementase leyendo una documentación, ¿no? De lo que me dice la gente de negocio pasa a un documento, el documento pasa a tal, y al final tenemos entre medias un teléfono escacharrado en el que lo que le llega a la gente técnica no es lo que realmente necesita negocio, ¿no? Esto lo conocéis todos. Ese es el contexto en el que se escribe el libro, ¿vale? Y en lo que pone mucho énfasis es, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Vale? ¿Estáis realmente entendiendo el problema de negocio que tiene nuestro cliente? ¿Vale? Vamos a centrarnos primero en intentar entender ese problema de negocio antes de ponernos a pensar en una base de datos, hacer una estructura de tablas y tal, porque lo típico de aquella época también era empezar con el modelo de datos. ¿Vale? Empiezas a desarrollar y lo primero que haces es las tablas del modelo de datos. ¿No? Espera. Vamos a pensar un poco, ¿vale? Vamos a pensar un poco en cómo vamos a modelar ese dominio para empezar a trabajar orientándonos al modelo de dominio, que es un reflejo de aquello que queremos solucionar, del problema de negocio que queremos solucionar. Y luego ya veremos cómo persistimos esa información, ¿vale? Pero cuando nos enteremos bien de qué forma parte de nuestro dominio, ya empezamos a pensar en cómo vamos a persistirlo, ¿vale? Pero vamos a poner el foco en el dominio. ¿Vale? Lo que formula Eric Evans en su libro es el concepto de lenguaje ubicuo, que no es más que, pues, que todos hablemos de lo mismo, ¿vale? No es ninguna quimera, es simplemente vamos a utilizar todos el mismo lenguaje, ¿vale? Aquello de tener el don de la ubicuidad no es más que, pues eso, que si estamos hablando de movimientos, ¿vale? Estamos hablando de movimientos, no estamos hablando de transacciones. ¿Que son lo mismo? Sí. ¿Pero qué palabra vamos a utilizar? ¿Movimientos o transacciones? Y esos movimientos, si se llaman movimientos, pues formarán parte de nuestro diagrama de componentes, nuestro microservicio se llamará movimientos, en el código de los criterios de aceptación lo llamaremos movimientos, eso irá a una clase de negocio que se llamará movimiento, ¿vale? Y luego ya veremos cómo se llama la tabla. Transacciones. Eso es. Seguramente sí. ¿Por qué? Porque bueno, eso está en una diapositiva al final de todo, ¿vale? Pero al final, pues la cabra tira al monte. Y entonces intentamos, cada vez que alguien nos cuenta un problema relacionado con negocio, lo primero que hacemos es intentar trasladarlo a nuestra mente técnica, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es pensar primero en los problemas de negocio y en cómo vamos a modelarlos, ¿vale? Esto está escrito mucho antes que Eric Evans publicase el libro. De hecho, creo que hay gente aquí que cuando Martin Fowler dijo esto, hay gente aquí que tenía 2 años. No lo sé, eso ya no lo sé. Hay otros que tenían 9. ¿Vale? Y al final es un reflejo de la realidad, ¿vale? Y es así. Es que cualquiera puede programar y decirle puede escribir código que se pueda ejecutar y que pueda entender una máquina, ¿vale? Pero en realidad es muy difícil escribir código que otra persona luego pueda entender y sobre todo luego que pueda mantener, ¿vale? Somos nosotros mismos los que escribimos código que a los 2 días no sabemos lo que hace, ¿vale? Y entonces lo que trata Eric Evans, y lo más importante, si os queréis quedar con un único concepto, ¿vale? El concepto es este. Y es realmente lo más importante, ¿vale?
Bueno, Eric Evans formula el proceso de descubrimiento de ese dominio como un proceso iterativo incremental en el que hay una serie de figuras. Uno de ellos es el experto de dominio. El experto de dominio que o sea, en aquella época no se mapeaba con product owners, ¿vale? Lo podemos intentar mapear ahora, pero es el que sabe realmente cómo funciona el negocio de tu empresa o del área de tu empresa, ¿vale? Y a base de una serie de reuniones en las que vamos hablando de todos esos conceptos, el equipo de negocio se va empapando de todo ese conocimiento de negocio y va intentando hacer una serie de diagramas que no tienen que estar escritos, y de hecho te dice que no deben trasladarse directamente a ninguna notación UML especial, ¿vale? Sino a simples diagramas de componentes en los que, o que nos sirvan haciéndolos a mano alzada para borrar y volver a reescribir y volver a hablar sobre ello cuantas veces sean necesarias, ¿vale? Partiendo de unos conceptos primero genéricos y luego ir hacia más detalle. Lo que te dice es que intentemos hacer primero ese ejercicio y luego ya podíamos bajar a diagramas de clases, ¿vale? Esos diagramas de clases que serían orientados a objetos, claro, en cómo vamos a modelar nuestro dominio, y a medida que vamos iterando sobre esos diagramas, vamos retroalimentando también el modelo de dominio que hemos formulado con los expertos, ¿vale? De tal manera que si somos luego nosotros los que tenemos que implementarlo y nos damos cuenta de que nos falta el campo X o el campo Y, ¿vale? En esa información pues volvamos a subir arriba y que esa comunicación fluya de manera iterativa, ¿vale? Yo os recomiendo que las diapositivas las dejaré luego en algún sitio en el Drive. Os veáis este vídeo. Este vídeo es el nombre no es un poco impronunciable. No sé si lo conocéis, pero es el que creó el framework de Spring Data en Spring Source, ¿vale? Y del que hay un montón de código fuente. Se llama, no sé si alguien sabe pronunciar el nombre, Wegen Jorgen o algo así, ¿vale? Ha estado aquí en algún Spring.io, ¿vale? Dando charlas y tal, y tiene un vídeo de cómo han intentado trasladar o cómo intentaron trasladar a Spring Data. No, Baldun no. Ya te digo yo que no Baldun. No, es Wegen, bueno, no digo. No. Tiene un vídeo de cómo han intentado trasladar ciertos conceptos de DDD al propio framework de Spring Data, que Spring Data es el que introduce el concepto de repositorios dentro del propio Spring Data, ¿no? Al final, ¿el objetivo cuál es? Pues el objetivo es empezar, a lo mejor sobre una base simplista, de ver ¿sabes cuántas entidades vamos a manejar? O de qué conceptos así globales, o sea, no son entidades, son nombres, ¿vale? Se habla de nombres, de hecho, en DDD se habla de esa nomenclatura de nombres y luego se habla de otra serie de nomenclaturas. Empezamos por nombres así abstractos, ¿no? Pues esto sería pues, lo que podríamos manejar en cualquier entorno de retail, ¿no? Pues tenemos pedidos, los pedidos tienen líneas de pedidos porque podemos añadir varios productos dentro de un pedido. Las líneas de pedidos están asociadas a productos, los pedidos tienen clientes, o sea, los pedidos los pueden hacer clientes, los clientes tienen tipos de pagos y direcciones, y al final sobre un cliente pues se factura, ¿vale? Sobre esa primera iteración, donde vamos encontrando esos nombres de esos componentes que podríamos llegar a modelar, pues vamos pensando en si merece la pena o no merece la pena iterar sobre ellos, ¿vale? Y decimos, pues allí donde tenemos productos, pues realmente son productos, y si ya queréis iros al entorno de microservicios, ¿vale? Vamos a tener un servicio que se llame Products, ¿vale? Pues no lo sé. Pues a lo mejor no es un producto, sino que es un catálogo de productos, ¿vale? Depende de lo que vayamos a modelar, porque si la responsabilidad de ese dominio es devolver los productos que están en el catálogo de una tienda, pues a lo mejor tengo que llamar a ese dominio catálogo, porque es mi catálogo de productos, ¿vale? No es simplemente en plural la entidad, ¿vale? Lo mismo podemos hacer con el resto de conceptos, ¿vale? Aquí aquí es un pedido, pues el pedido junto con las líneas de pedidos, que en DDD sería la entidad junto con sus agregados, pues lo podríamos modelar en un subdominio de pedidos, ¿vale? En vez de llamar customer, realmente estamos modelando clientes, no estamos iterando o estamos tratando de modelar, ¿vale? Nuestro registro de usuarios, y el registro de usuarios tiene clientes, pero cuando vamos a pedir información sobre clientes, pues vamos
a donde están registrados esos usuarios, ¿vale? No vamos a un concepto tan abstracto como la colección de clientes, ¿vale? Que sería lo que nos ataría más a cómo vamos a persistir esa información, ¿vale? Luego al final se ve, a medida que vas iterando, que hay ciertas entidades que son compartidas entre distintos subdominios, ¿vale? Y lo que tenemos que saber es qué forma parte de cada uno de esos subdominios en relación a esas entidades, ¿vale? Pues del cliente, en la parte del registro de usuarios nos interesarán sus datos personales, ¿vale? Pero quizás para la parte de envíos o la parte de contabilidad, pues nos interesa otro tipo de información. Y el objetivo es que cada uno de esos subdominios tenga la información necesaria, ¿vale? Para que tengan cierta consistencia dentro del mundo en el que viven, ¿vale? A ver si lo sé explicar porque no es un concepto sencillo, ¿vale? La idea es que cada subdominio tenga su propio lenguaje y tenga incluso su propio lenguaje ubicuo, ¿vale? O sea, donde en un dominio estamos llamamos a un producto, ¿vale? Quizás en otro dominio no nos interese toda la información del producto y solo nos interese la parte logística del producto. ¿Que es información del producto? Sí, ¿vale? Pero es la información logística del producto, no es toda la convención del producto completa. Dime, Carlos. Sí. Esto que muestro aquí, sí. Esto que muestro aquí, sí. Ahora vamos a ver una técnica en concreto, un patrón de DDD, que es el patrón de Bounded Context, que se basa en los subdominios, en la relación que tienen con otras, o sea, la delimitación de esos contextos con otro dominio, ¿vale? Y se llama mapa de contexto en DDD. Esto que muestro aquí, sí, pero lo quiero mostrar como una primera aproximación y recomendaros ver el vídeo, ¿vale? Porque habla inicialmente de esos conceptos sin entrar en la complejidad de los conceptos de DDD, porque hay algunos conceptos de DDD que sí que pueden ser un poco complejos, ¿vale? Un poco complejo, ¿vale? Hay dos formas podríamos decir, de utilizar DDD. Esto lo hemos sacado del libro de Bob Vernon. Una es la parte del diseño táctico y la otra es la parte del diseño estratégico. Y estos son todos los patrones de identificación de nombres y de conceptos dentro de DDD, ¿vale? Por eso os decía, bueno, esto engancha con lo que decía antes Alex y lo que llevamos hablando parte del día, ¿vale? Entramos aquí, córtame cuando quieras. No. Quería añadir solamente que cuando él ha comentado que en el primer libro que se escribió te aconsejan que empieces desde el capítulo 8, es porque a día de hoy es preferible empezar por un diseño estratégico, que es la siguiente slide, y le hago un poco de spoiler, antes que empezar por el diseño táctico, que son los primeros 8 capítulos del primer libro. Correcto. ¿Vale? O sea, con esto a lo mejor podríamos haber empezado un diseño orientado a dominio con esta información en el 2003, ¿vale? Ahora podríamos quedarnos a lo mejor simplemente en la capa de entidades y agregados, ¿vale? Y empezar sobre esos conceptos, ¿vale? A iterar sobre otro tipo de arquitecturas, ¿vale? Porque a día de hoy hay otro tipo de arquitecturas que te orientan más a hacer a desacoplar más el dominio de otras capas de aplicación, ¿vale? Podríamos estar hablando de arquitectura hexagonal, arquitectura Onion Architecture o Clean Architecture, ¿vale? O sea, yo no me metería a día de hoy con esto en DDD, ¿vale? O intentar hacer esto en una aplicación en DDD. A lo mejor te puedes quedar con ciertos conceptos, como es el concepto de agregado, que te pueden servir para establecer esos límites, ¿vale? Vamos a contar solo un par de ellos. Al final, la idea del diseño orientado al modelo, ¿vale? DDD establece 4 capas: la capa de interfaz de usuario, la de aplicación, la de dominio y la de infraestructura. ¿Vale? Y luego te invita a modelarlo, ¿vale? A modelar el dominio basándolo en entidades, value objects y agregados, ¿vale? Entidad es aquello que puedes identificar con una clave única, ¿vale? Pues como podría ser la persona. Un value object, la diferencia con las entidades es que no le puedes dar una clave única, no tiene por qué ser una clave única, sino que todos esos atributos son los que conforman la clave. Hay un ejemplo muy gráfico de la diferencia entre una cosa y otra, que a lo mejor es una tontería, ¿vale? Pero un value object podría ser una moneda o un tipo de moneda, ¿vale? Pues un euro es un value object, o lo que conforma el concepto de euro es un value object, ¿vale? Pero sin embargo, ese mismo euro en un dominio en el que estamos produciendo el papel del euro, pues eso es una entidad,
¿vale? Porque tenemos el número del billete, ¿vale? Esa es la diferencia entre un concepto y otro. Y luego el concepto de agregado es toda aquella información que depende de toda aquella información para la cual en relación a su persistencia tenemos que guardar una transaccionalidad entre la entidad y esa información, la información de agregados, ¿vale? Que sería el ejemplo más típico es el del pedido con las líneas de pedido, ¿vale? Tengo un pedido en el cual necesariamente para persistir ese pedido tengo que persistir las líneas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si no, no puedo calcular el total del pedido, ¿vale? Tengo que añadir información a las dos entidades, tanto a la entidad raíz, que se llama agregate root, y a la entidad de los agregados, que son las propias líneas de pedido, ¿vale? Todo en conjunto, las entidades con los value objects junto con los agregados se llaman aggregates, ¿vale? A los agregados se accede a través de repositorios, que este es el concepto que os comento que trasladó este hombre a Spring Data, y los objetos se crean por factorías, o sea, se encapsula la creación de esos objetos a través de factorías, ¿vale? Sobre la base de este diseño táctico, previamente o después, depende de cómo hagamos el enfoque, podemos llegar a tener un acercamiento a través de un diseño más estratégico. ¿El diseño estratégico cuál es? Pues una vez que hemos establecido que forma parte de nuestro dominio, ¿vale? Pues es intentar partir ese dominio utilizando el concepto de bounded context, ¿vale? De contextos delimitados. Es decir, esto tiene sentido hasta aquí, ¿vale? Pero esto que estoy utilizando en este dominio deja de tener sentido cuando me lo llevo a otro dominio. Tiene otro significado totalmente distinto. Empezamos a hablar otro idioma totalmente distinto, ¿vale? Es como si cada vez que nos movemos entre un contexto y otro, estuviésemos cruzando una frontera y se hablaran idiomas separados, ¿vale? Donde aquí estoy hablando en castellano, paso la frontera y empiezo a hablar en catalán, ¿vale? Y luego me muevo y hablo en francés. Entre un dominio y otro no tendrían que entenderse para nada, ni tendrían por qué guardar una correlación, ¿vale? Sino que hablamos idiomas totalmente separados, distintos, pero hablamos esos idiomas con una consistencia, ¿vale? Y creo que esto se me ha olvidado de alguna diapositiva, que es que para hablar un idioma, lo ideal sería elaborar primero un diccionario, ¿vale? Lo típico de hacer un glosario de términos cuando estamos hablando y estamos empezando a hablar con la gente de negocio, ¿vale? ¿Cuántos tenéis un glosario de términos donde estáis trabajando ahora mismo? Solo, ¿vale? Eso, pues intentar hacer uno, ¿vale? Nosotros sí lo hemos hecho. En el pasado sí que teníamos una serie de glosarios de términos asociados a cuando empezábamos la definición de historias de usuario, ¿vale? O sea, cuando tomamos contacto con nuestro proyecto, básicamente las primeras palabras que escuchamos fue customer, customer incoming y customer. Entonces, o poníamos qué coño era cada una de esas tres cosas o estábamos muertos. Vale. Un segundo. Por aterrizar un poco un ejemplo de la importancia que tienen estos conceptos, yo en el proyecto en el que estoy en el squad o en el equipo de préstamos. Y, por ejemplo, nosotros cuando hablamos del concepto de cuentas, hablamos de una cuenta del préstamo, pero no añadimos una coletilla de cuenta de préstamo. Sin embargo, cuando nos movemos a un equipo que se llama cuentas, el concepto de cuentas para ellos es totalmente distinto. Es la cuenta del usuario, donde se vuelca el dinero, por ejemplo. ¿Vale? Que parece una distinción muy simple, ¿vale? Pero eso es precisamente la clave que te va a ayudar a delimitar qué forma parte de cada concepto. No necesitas a lo mejor la misma información en el contexto de préstamo relacionado con una cuenta que en el concepto, que en el ámbito de cuentas, donde quizás sí necesites más información, ¿no? Hablábamos el otro día en concreto del dominio de cuentas. El dominio de cuentas ahora mismo, conforme lo tenemos modelado, ¿vale? Ya os digo, es una aproximación muy simplista, pero está en base a entidades, ¿vale? Pero en cuentas tenemos personas, ¿vale? Y hablábamos siempre, porque ahora luego os diremos lo que estamos intentando hacer para delimitar esos ámbitos, no, pero hablamos cuentas, personas. Y en realidad, bueno, no, perdona, eran transferencias, ¿no, Juan? Sí, es transferencias, perdón, vale, que me he ido yo. Tenemos transferencias y en el dominio de transferencias tenemos también, a día de hoy, una tabla que se llamará de persona, ¿vale? En realidad, dentro del dominio de transferencias no necesitamos para nada la información de las personas, nada más que para poner el ordenante y el beneficiario de esa transferencia, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Pues que no hablamos en el ámbito de transferencias de ordenantes y beneficiarios, sino que seguimos hablando de personas. Correcto. Sí, pero es el customer, pero es solo cierta información de esa persona la que tú necesitas en tu dominio para operar, ¿vale? O sea, para ejecutar la lógica de negocio. Correcto. ¿Vale? Y al final te quedas con la información estrictamente necesaria para esa parte del modelo de negocio, ¿vale? Entonces, de este diseño estratégico, nosotros nos quedamos, bueno, no digo nosotros, estamos intentando trabajar en ello, ¿vale? Intentando hacer una serie de mapas de contexto, basándonos en una técnica que veremos luego, y esos mapas de contexto lo que te ayudan es a delimitar el ámbito de esos dominios, ¿vale? Porque al final todo lo que va dentro de un mapa, dentro de un contexto, debería de tener el mismo lenguaje, ¿vale? Y te ayuda a delimitar cuál es el tipo de interacción que tiene tu dominio con otros dominios y te da una serie de estrategias, ¿vale? Las estrategias están aquí, tampoco vamos a hablar mucho de ellas, pero una que sí que estamos utilizando mucho es el anti-corruption layer, ¿vale? Podríamos, o en el pasado, podríamos, de hecho en algún proyecto lo tenemos seguro, ¿vale? Que es la técnica del shared kernel, que es reutilizar cierta parte del dominio entre dos microservicios y compartir un proyecto de dominio, ¿vale? Es lo más entre lo más acoplado, que sería el shared kernel, y luego lo más desacoplado, ¿vale? Que sería el anti-corruption layer. Entre medias, pues podríamos separate ways, ¿vale? Que es cuando dos equipos no son capaces de ponerse de acuerdo, pues cada uno tire por su lado, ¿vale? Sí, es así. O el Open Host Service, ¿vale? Que sería una orientación más a cliente, o sea, cliente-consumidor, joder, lo he dicho mal, productor-consumidor, ¿vale? O servicio, quien lo consume, donde a través de un lenguaje de publicación, pues publicamos una serie de servicios y que cualquiera se pueda enganchar a ellos, ¿vale? Que sería lo que estamos haciendo para comunicarnos entre microservicios, ¿vale? Que es publico un API y en función de ese API, pues cualquiera me puede consumir, ¿vale? Y el patrón este de anti-corruption layer lo estamos utilizando sobre todo para no acoplarnos con ciertos dominios que no es que nos vengan heredados, porque no estamos haciendo, o sea, no nos tenemos que integrar, estamos haciendo un banco desde cero, ¿vale? Pero sí tenemos que integrarnos con terceros. Y de hecho estamos utilizando un producto con el cual nos tenemos que integrar, ¿vale? Lo que intentamos es intentar no trasladar esos conceptos del producto con el que nos tenemos que integrar y que esos conceptos de un tercero, ¿vale?, fagociten nuestro dominio, ¿vale? Y este es el caso, por ejemplo, de transferencias o de tarjetas, ¿vale? Bueno, o cualquier comunicación que tenga que ver con el core, ¿vale? Vale, pues el objetivo es intentar buscar esos límites de contextos, ¿vale? Un contexto, pues, es la configuración en la que aparece un concepto y se determina el significado de ese concepto, ¿vale? Y una delimitación de ese contexto, pues son las condiciones bajo las que se define y aplica un determinado modelo, ¿vale? Ese modelo en otro contexto distinto no tendría ningún sentido, ¿vale? Y esa es la clave, ¿vale? Bueno. Chao, chao. La idea principal es definir el alcance del modelo de dominio y trazar esos límites, ¿vale? Y para trazar esos límites lo que podemos hacer, pues, son una serie de técnicas, ¿vale? El primero de todo es el lenguaje contextual del que habla Eric Evans, lo que hemos hablado antes del lenguaje ubicuo, ¿vale? Dentro de un dominio delimitado, ¿vale? Pero luego podemos utilizar otro tipo de guías que nos pueden llevar a esa delimitación. Por ejemplo, distintos expertos de dominio, ¿vale? O sea, si cada vez que tengo que hablar sobre esto en concreto es una persona distinta, ¿vale? Pues ya sé que ahí hay una delimitación que viene dada directamente por la ley de Conway, ¿vale? Por distintos departamentos, ¿vale? El tema de la cohesión de los datos, vamos a intentar mantener junto aquello que sabemos que va a cambiar junto, ¿vale? Y podemos utilizar una técnica que es en la que se basa lo que va a contar luego Sergio, una dinámica en concreto que se basa en este concepto, que es las fases del proceso de negocio, ¿vale? Pues si ya sabemos que por un lado tenemos productos, los productos se añaden a un carrito, ¿vale? Ese carrito se consolida, ¿vale? Después pasa por un proceso de pedido, ¿vale? Y ese pedido, o sea, productos, carrito, pedido, factura, ¿vale? Todo eso forma parte de un proceso de negocio y eso nos da pie a llevar a cabo la delimitación de esos ámbitos dentro de cada uno de los dominios o subdominios de nuestro dominio de negocio, que es una compra online, ¿vale? Un producto de e-commerce, ¿vale?
Y esto es algo que ya Eric Evans en el 2003 decía, ¿vale? Esto está en el libro de DD. La implementación debe tener un repositorio de código aislado, o sea, cada bounded context tiene que tener un repositorio de código aislado, perdón, y una base de datos propia, ¿vale? Y si bien bueno, un contexto de dominio no debe ser compartido entre varios equipos, o sea, no deberíamos de tener distintos equipos tocando el mismo contexto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cada uno habla su propio idioma. Entonces, si permitimos que haya distintos equipos tocando el mismo contexto de dominio, al final vamos a pervertir ese dominio en el cual lo que queremos es mantenerlo unificado, ¿vale? O sea, al revés, un equipo puede tocar distintos bounded contexts, ¿vale? Pero dos a la vez no pueden tocar el mismo bounded context. ¿Vale? Y en concreto la técnica del context map, ¿vale? Son una serie de pasos en los cuales lo primero que te invitan a hacer es intentar, o bien en las estructuras departamentales que haya, o bien con los indicadores que os acabo de contar, intentar delimitar una serie de subdominios, ¿vale? Dentro del dominio de negocio, intentar delimitar esos subdominios y establecer un dominio en concreto como core, ¿vale? Que es lo que llaman el core domain, que es qué es lo más importante para ti, en cuál nos tenemos que centrar y tendríamos que mantener sí o sí unificado ese idioma, ¿vale? Entonces, luego, en base a estos subdominios, ¿vale? Lo siguiente es intentar delimitar esos contextos, ¿vale? Que pueden ser incluso cross a varios subdominios, ¿vale? Pero en este caso, pues, de la banca, de lo que sería un servicio, bueno, un subdominio de self-banking, ¿vale? Pues tenemos tanto la banca online a través de web como la banca a través de dispositivo móvil, ¿vale? Y eso formaría parte del mismo dominio de negocio, del mismo contexto de negocio. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque son dos interfaces distintas que acceden al mismo negocio. Deberían de guardar el mismo contexto de dominio. Pero por otro lado, lo que son los puntos de venta, lo que sería, pues eso, la sucursal, pues no tiene por qué hablar el mismo dominio de negocio. Habrá cosas que sí sean parecidas, pero habrá cosas que estén directamente enfocadas, ¿vale?, a vender productos bancarios, ¿vale? No es lo mismo que la banca personal a la que accedes a través de tu dispositivo, ¿vale? Luego podríamos... 5, vale. No vamos a tardar 5 minutos. Vale. Basados en esta delimitación de contextos, el siguiente objetivo es intentar extraer servicios, ¿vale? Pues dentro del servicio de self-banking podríamos, lo que os he dicho antes, tener la parte online y la parte web. Aquí sí o sí tenemos un servicio de autenticación. La información de los clientes puede estar por razones operativas separada de la de reporting, ¿vale? Pues porque dan servicio a dos dominios distintos. Una cosa es la información personal y otra cosa es cómo reportas al regulador, ¿vale? Y en concreto el concepto de pagos pues puede dividirse a su vez en varios subdominios e incluso hacer un dominio separado por tema de escalabilidad, ¿vale? El que publica esas transacciones puede ser un dominio aparte, ¿vale? Y luego el resto de subdominios con contextos delimitados, aunque un contexto esté dentro de un único subdominio, también lo tendremos que tratar como un dominio aparte, ¿vale? Y luego el objetivo es ver los límites que existen, las dependencias o interacciones, que tenemos entre cada uno de esos dominios y si merece la pena o no poner alguna capa de anti-corruption layer entre alguno de ellos para aislarnos, ¿vale?, de ese lenguaje de traducción de un dominio a otro. Al final nos debería de quedar un mapa de contexto como este, donde dentro de esos subdominios, una vez que hemos intentado delimitar los contextos, en cada uno tenemos una serie de servicios. Y eso es lo que podríamos llegar a mapear con el ámbito de nuestros microservicios, ¿vale? Dos cosas más y le dejo ya a Sergio. Es el tema de las interacciones. Con el tema de las interacciones, lo típico y a lo que vamos a primera mano, perdona Isabel, pero... No. Sí, no, le queda un poco más. Sí, sí. Las interacciones, a lo primero que vamos es a hacer interacciones síncronas, a hacer una dependencia más fuerte entre dominios, ¿vale? Cuando esa dependencia es solicitar información de un dominio a otro, pero no tenemos que olvidarnos que también podemos, basándonos también en conceptos de DDD,
tener lo que se llaman eventos de dominio que nos permitirían añadir cierto grado de asincronicidad a esas comunicaciones, ¿vale? Y transmitir información de manera asíncrona, basándonos en eventos, ¿vale? Sobre esos eventos nacen una serie de patrones, ¿vale? Todos estos patrones nacen de esos conceptos de eventos de dominio y son aquellos que podemos llegar a implantar en nuestra arquitectura. No es que tengamos una arquitectura CQRS, porque en sí CQRS no es una arquitectura, sino que podremos implementar un patrón de CQRS dentro de nuestra arquitectura, ¿vale? Podríamos contar un poco más de CQRS, pero le dejo la palabra a Sergio para que nos cuente un poco de Event-Storming, ¿vale? Vale. Bueno, esto lo cuento yo porque lo hemos intentado llevar a cabo en el proyecto en el que estamos y con más o menos éxito. Básicamente, Event-Storming intenta modelar todo lo que acaba de contar José, involucra tanto a desarrolladores como a gente de negocio para que podamos definir cuáles son los conceptos y las interacciones que hay en negocio de una forma agile, ¿vale? O más menos, visual, ¿no? Más visual. Lo inventó un tal Alberto Brandolini o algo así. Y surge por una diapositiva anterior que ha mostrado José Manuel, que era un proceso iterativo, básicamente. Como se venía modelando era a través de, tú te reúnes con los expertos de dominio y a través de una charla haces un modelo de alto nivel en UML. Entonces el problema que tiene el UML es que a la gente de negocio no le gusta. Entonces intentó diseñar algo que le gustase más a la gente de negocio, que son los POSIT, básicamente. Vale. Como ventajas, pues tiene un enfoque muy agile, por eso utilizas una ceremonia, POSIT, fomenta la participación del equipo, negocio y desarrolladores, y fomenta el lenguaje ubicuo. Al enfocar los participantes en expertos de dominio y desarrollo, evita que pensemos en clases y en bases de datos y nos mueve a un poco más a esos conceptos, entidades, eventos y procesos de negocio. Nos permite identificar problemas en el modelado que negocio intenta plasmar, ¿vale? De forma rápida y podemos reaccionar de una manera más rápida a ver esos problemas. Y, bueno, eso, intentamos refinarlo siempre desde un enfoque más global a algo más específico, de forma iterativa. Vale, ¿qué necesitamos? Pues, en principio, POSITs y hacer posible una pared lo más ancha posible, porque los POSITs se ponen horizontal. Los primeros POSITs, que son los naranjas, o normalmente se usan los naranjas, para modelar eventos de negocio, como por ejemplo producto creado, usuario creado, se escriben en pasado porque es un evento o es una acción del sistema que ha ocurrido en el pasado y se intentarán siempre poner de forma de pasado a futuro, de ahí que necesitemos anchura. Eso, es importante no ser excesivamente correcto en la primera iteración, es decir, si salen un modelo de eventos salen más eventos de los que realmente podrían necesitarse, en continuo refinamiento se irán quitando esos POSIT sin mayor problema. Y si en alguno de esos eventos encontramos alguna discrepancia con negocio o simplemente algo que se pisa, pues se marca con un POSIT rojo y se escribe el motivo y en las siguientes iteraciones se intentará focalizar, hacer foco en eso. Si tenemos varios eventos que ocurren a la vez, ¿vale? Pues en paralelo uno encima de otro. Vale, lo siguiente sería intentar modelar los comandos y los procesos que intervienen. Los comandos normalmente se utilizan POSITs azules y modela las acciones que se tienen que llevar a cabo para que esos eventos que hemos explicado anteriormente se cumplan. Por ejemplo, si el evento es usuario creado, habrá un POSIT de color azul que diga crear usuario en imperativo. Normalmente esos comandos los ejecuta algún rol del sistema, ya será un usuario, un webhook, algo que hará que reaccione. Entonces, con un POSIT amarillo de tamaño pequeño, encima del POSIT azul, se indicará el rol, ¿vale? Que sería ese. Y aunque no sale la foto, no sale la imagen, podríamos poner justamente después si la emisión de un evento, cuando se emite un evento, se desemboca en otro proceso que a su vez dispararía otro comando. Entonces se pondría un POSIT de color lila identificando ese proceso y sobre qué comando actúa, ¿vale?
Esta... Esta es la de los agregados. Ah, sí, perdón. Sí, claro. Vale. Lo tercero que tendríamos que intentar identificar sería que, es decir, si tenemos un evento que es producto creado, una acción que es crear producto, lo normal es que tengas un agregado que será producto, de forma que te permite identificar cuál es el agregado o qué entidad se verá afectada por ese comando. Si varios comandos afectan al mismo agregado, no se agrupan. Intentamos ponerlo siempre de una forma visual para ver el peso que va a tener ese contexto. Poco más de ahí. Y bueno, esta sería la foto, idílicamente, que deberíamos encontrar. Lo importante aquí sería que cuanto más expertos de dominio participen en estas sesiones, mejor, puesto que vamos a encontrar colisiones entre conceptos. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, una cuenta para el dominio de préstamo es un concepto totalmente distinto del dominio de cuentas. Y básicamente esto sería la dinámica. Nosotros la hemos llevado a cabo con más o menos éxito. Entonces, errores y aciertos que hemos encontrado o que yo creo haber detectado. El primero, no involucrar a todos los expertos de dominio, porque eso limita la visión que puedes tener con otros dominios. Por lo tanto, te limita. Lo corregiremos, intentaremos corregir. Y como estas sesiones las hicimos de prueba, nos centramos solamente en el sprint actual y en los comandos que intervenían en ese sprint. Entonces, se nos quedó un poco coja la sesión. Lo dicho, esto es iterativo, intentaremos hacerlo mejor. Y los aciertos. Sí que en esa misma sesión detectamos eventos o acciones del sistema que nosotros no habíamos tenido en cuenta y que los mismos expertos de dominio no habían tenido en cuenta. Y lo más importante, fomentamos un lenguaje ubicuo porque al final de la sesión acabamos hablando un mismo lenguaje, que yo creo que era lo más importante de la sesión. Nos quedan una cosa nada más. Esto lo estamos empezando a intentar que los equipos lo hagan. ¿Vale? Es un canvas, ¿vale? Es un lienzo que nos permite, de un solo vistazo, ver el ámbito que tiene un microservicio. ¿Vale? Ya os he dicho que estamos intentando, bueno, en lo que tenemos ahora mismo estamos implementando un patrón de Event State Transfer, ¿vale? Y entonces tenemos eventos de FACT, eventos que consumimos para poblar información de un microservicio a otro, ¿vale? Aquí ponemos el nombre del servicio, una descripción, todos los posibles consumidores o qué tareas de consumo están asociadas a este microservicio. Dentro de... No estamos implementando un patrón CQRS al uso, pero sí distinguimos entre un microservicio que tiene más queries que commands, ¿vale? El mismo microservicio, ¿vale? Si estuviésemos utilizando CQRS, pues a lo mejor este solo tendría queries y el otro solo tendría commands, ¿vale? Pero estamos utilizando este patrón de interfaces para ver qué información publica, qué acciones se pueden realizar contra este microservicio, los eventos a los que está suscrito y aquellos eventos que publica, ¿vale? Luego tenemos una parte de qualities donde le estamos metiendo también cuestiones de seguridad, ¿no? Si es un microservicio como el de posición global, ¿vale? Que llamamos de otra manera, no lo llamamos posición global, pero pues ese servicio es crítico, ¿vale? Tiene que tener alta disponibilidad sí o sí, porque es el que se va a consultar desde todos los frontales, ¿vale? La lógica de negocio que implementa, si es algún tipo de lógica de negocio compleja, en el caso de la posición global es agregar información, nada más, pero hay otros donde a lo mejor es la generación de un IBAN, ¿vale? Y tiene cierta lógica de negocio, ¿vale? Pues lo estamos poniendo aquí. Este sería un catálogo de los datos que tiene y luego dependencias con otros microservicios, ¿vale? Y con esas dependencias pues vamos a intentar hacer un mapa de contexto, ¿vale? De lo que tenemos a día de hoy. Por lo menos saber dónde estamos a día de hoy. Luego ya veremos cómo podemos mejorar, ¿vale? Y ya nos quedan dos cosas. Complejidad de negocio versus complejidad técnica, lenguaje ubicuo, lo que decía antes Alex. Nosotros pensando en nuestras movidas y a negocio lo que le interesa es su negocio, vender, vender, vender. No le interesa para nada lo que le hablamos, para nada. A nivel técnico le da igual que estemos utilizando DDD, ATD, TD, BDD, todas las DDDs que le pongamos le da lo mismo. Entonces, podemos ir ahí a pequeños intentos desde las trincheras, intentando elevar todo este tipo de técnicas, ¿vale? Poco a poco.
Aquí he querido poner un diagrama de dos microservicios que atacan a la misma base de datos, ¿vale? Esto es lo que nos podemos encontrar en muchos sitios, ¿vale? Un par de satélites por ahí que tienen toda la información en el mismo sitio y que son capaces de ser independientes. Y la última, y así. Entonces, ¿dónde podemos encontrar los límites de un microservicio? Pues la respuesta está en vuestro conocimiento de negocio, ¿vale? Sois los únicos que podéis establecer esos límites junto con la gente de negocio, sois vosotros. ¿Y dónde están esos límites? En el grado de conocimiento de negocio que tengáis. Terminamos.